¿Cómo han estado? Buenas noches, Eduardo. Buenas Clarita. noches. Buenas noches. ¿Cómo Buenas noches. Bien, Buenas noches. Licenciado y a todas. Buenas noches, doctor y compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. Buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeras y compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Hoy se van a conectar con nosotros algunas personas que el día de ayer, que me tocó darle una vueltecita a la República. Ustedes, las calles están... Y que hay indicios pues de que ya localizado el carro, ¿verdad? Pero Bien. El día de hoy, pues vamos a ver la cuarta sesión del módulo para finalizar, y la otra semana arrancamos con el módulo de apoyo y acompañamiento tanatológico. Me dicen si ya ven ahí la presentación. ¿Ya? Sí, ya se mira. De acuerdo. Entonces, el día de hoy, pues vamos a ver un poquito de cuando ayudamos al deudo, administración del tiempo, rituales y un poquito de emociones. Hoy es bastante material lo que tenemos. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos inmediatamente al proceso de duelo? En los momentos que siguen inmediatamente a cuando tenemos la noticia de una pérdida, sea cual tipo de la pérdida, lo habitual es que nos vemos superados por un dolor físico o emocional que nos resulta insoportable, aunque intentemos distanciarnos de él. Sin embargo, si intentamos evitar los sentimientos más estresantes que despierta esa pérdida, podemos retrasar o perpetuar nuestro duelo. Hay personas que deciden no sentir o no querer vivir la situación de duelo. Y esto lo único que provoca es que atrasemos el duelo. Entonces, las personas que han sufrido una pérdida necesitan identificar los sentimientos que deben elaborar. Permítame que mencionar. Los sentimientos que deben elaborar y poner en orden sus sentimientos, ya sea en momentos de reflexión o de una contemplación privada o en momentos compartidos de conversación. Hay personas que se encierran, se ponen a analizar, reflexionar, contemplar o evadir o lo que sea. Y hay personas que lo que hacen es hablar, hablar, hablar. Pero estas pérdidas lo que van a, independientemente de cómo actuemos, aquí va a indicar una profunda punzada de soledad, esa necesidad de acercarnos a los seres queridos. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí muchas veces enfermos me dicen, mire, yo no sé, yo creo que ya me voy a morir porque mi familia no era cariñosa, ahora vienen, me abrazan, me besan y me siento raro porque nunca lo habían hecho.
Hay personas que, por otro lado, se encierran en la oración y buscan un consuelo en la oración. Y otras personas lo que hacen es revisar racionalmente los esfuerzos que están haciendo y aceptar la imperfección como seres humanos. Como diría aquel programa antes, no somos nada. Nos damos cuenta de que somos seres mortales, que vamos a vivir como cualquier otra persona alguna situación de dolor. Sabemos estar poco dispuestos a enfrentar el dolor que provoca la pérdida el tiempo suficiente para aprender las lecciones que nos enseña. Y tendemos a seguir ciegamente hacia adelante. Sigamos, 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 y como que no le damos tiempo al dolor. Y ahí lo que buscamos es satisfacer las demandas de la realidad externa sin hacerle caso a nuestro interior. Entonces hay personas que no quieren externar. Habría que analizar por qué no quieren externar. Ahora, si desarrollamos la conciencia que tenemos de nuestras emociones, entonces vamos a superar esos desafíos restantes que plantea la elaboración del duelo con un sentido claro de dirección, cultivando nuestra madurez y nuestra profundidad personal al hacer. O sea, nos tenemos que dar permiso a sentir. No hace falta que sea en público, pero démonos permiso. Por otro lado, hay personas que sí se dan suficiente permiso, se centran sin tregua en ese dolor de la pérdida, y esto puede pasar lo mismo que cuando miramos fijamente al sol. Podemos lastimarnos los ojos si no retiramos la mirada. Entonces, ni mucho ni poco. Una persona que se entrega desorbitadamente a su duelo y expresa, se puede enfermar también. Entonces vamos a ir trabajando reflexión, emoción, reflexión, emoción. O sea, momentitos de mucho sentimiento, momentitos de reflexión, de razón. Y entonces vamos a ir manejando por momentos nuestros duelos emotivos y por momentos nuestros duelos racionales. Los teóricos contemporáneos empiezan a poner de manifiesto la necesidad que para elaborar el duelo, como les explicaba, alternar periódicamente la atención a los sentimientos de tristeza, de desolación, de ansiedad, con la reflexión sobre la pérdida o el desaparecido, si fuera un familiar o un amigo, y la revisión de los recuerdos que conservamos de él. Y esto lo vamos a relacionar también con la orientación de nuestras tareas domésticas y laborales más prácticas, que no solo son algo que tenemos que hacer, sino que también nos va a hacer descansar de la angustia que acompaña la elaboración del duelo. Entonces, puedo tener en algún momento ese sentimiento de tristeza. En un principio es todo eso emocional, más tristeza, 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 o enojo, desolación, ansiedad, un duelo emocional. Pero por ratitos, por ejemplo, a veces hay personas que se les quita el hambre. Pero obligamos a la persona a que coma, y en ese momento de comer tal vez se le va quitando un poquito la tristeza. Pero cuando deja de comer, regresa a la tristeza, o a la ansiedad, o a la emoción que esté manejando. Pero en eso se recuerda, por decir algo, que hoy es 29 y que no ha pagado el agua y la luz. Entonces, si lo paga por internet, en ese momentito que se pone a hacer pagos, o en el momentito que va al banco, se le olvida un poquito
sus sentimientos y entonces van variando. Cada vez más actividades para ir sopesando y disminuyendo esa sensación. ¿Alguna pregunta? Sí, Cuéntame, Shirley. buenas noches. Hola, buenas noches. Me alegra mucho verle con bien. Gracias. ¿Qué tal Costa Rica? ¿Bien? Lleno de agua, pero aquí vamos. Tenemos luz. Ah, va, eso está bueno. Sí, muy bien. Este, tomando la cuestión sobre los desafíos del duelo y el cómo se actúa ante tal y lo que usted expone de los silencios y de la evasión, etcétera. Yo podría hablar por mí, yo no puedo hablar por el otro, pero, por ejemplo, yo caí en un shock en el cual yo no creía que fuera así. De hecho, recuerdo que estaba la sábana puesta y yo decía, es que yo estoy muy segura de que no es Patrick. Ahorita va a aparecer con uno de sus chistes maldosos y va a burlarse de mí. En medio de todo ese caos yo hablaba eso. Y de repente me perdí, yo no recuerdo un montón de cosas y nunca me han querido contar, cuando yo quiero tocar de eso, yo noto que evaden. Ay, mamita, cualquier cosa me dicen. Pero yo pasé 5 días bueno, primero no quería ver a nadie, ni quería que viniera nadie, ni quería nada, no quería nada. Vino vino un sobrino mío de Alemania, que por cierto perdió el vuelo, y vino una colega mía de Holanda, y ellos decían que estaban muy preocupados porque yo no quería que se sentaran en mi cama y no quería nada, no quería hablar y no quería a nadie. Y a mí me dio mi primer infarto. En esos días. El 6º día me dio el infarto. Ujú. Y después de eso, yo no sé cuánto tiempo, quizás un mes, no sé, pero yo no tuve relación con el mundo externo. Yo no conversaba con nadie, no quería que nadie. Entonces yo puse en mi consultorio una manta que mandé a diseñar que decía, usted viene a consulta. Bueno, a mí me dijo uno de mis hijas que no le parecía, pero en realidad a mí no me importaba lo que pareciera o no pareciera. Y puedo asegurarles que hasta el día de hoy nadie que yo conozca toca ese tema. Seguramente no lo tocan por tu infarto. No, Estoy, me he ganado, me llevé 7, tengo 7. no, a lo que voy ahorita estoy suponiendo porque tendríamos que investigar, pero general, yo sé lo que sufriste, ese gran dolor que tuviste. En algún momento pudiste haber perdido la conciencia. Estoy suponiendo. Pero yo, como te he conocido, eres una persona bastante dura, tal vez inexpresiva en ese momento y te contuviste. Estoy suponiendo. Y entonces tu cuerpo no aguantó y hay un dicho que dice, cuando los ojos no lloran, otra parte del cuerpo llora y ahí te lloró el corazón y te dio el infarto. Entonces, puede ser que tu familia, por protección, no te quieran contar qué fue lo que pasó. ¿Sí me explico? Por ejemplo, hace como, no me acuerdo, porque yo he ido bastante a congresos, no importa. Un sobrino que nos quedamos de encontrar en Argentina, en la noche yo le dije, no quiero ir a Nontuá,
yo quiero que vayamos a otro lado y nos tomemos unas cervezas en la noche. Y de repente él empezó a hablar y a decir, tía, es que, pero fue de la nada la charla que él inició. Tía, es que yo fui y saqué con un balde de agua y estuve echando sangre. Y yo le dije, ¿a dónde? Tía, vieras qué terrible como quedó. Y entonces yo me quedé viéndolo y yo le dije, no viniste a hablar de eso. Y no quiero escuchar nada más. Y si esto tiene que terminar, la familia aquí se muere. No quiero ir a hablar de eso. Entonces nunca supe más, ni investigué, yo no hice absolutamente nada. Yo siempre les he comentado que yo he sentido que este espacio es para mí totalmente personal y es muy mi nicho, yo lo digo así, es mi tribu, pero es mi nicho donde yo puedo ser yo. Yo siento que soy yo todavía no lo he superado. Aunque lo hablas ahora más natural que los primeros días. Porque hasta ahora hablo de esto, pero esto que yo anoto, esto que yo le cuento y les cuento, yo recuerdo que a mi hijo le hicieron guardia de honor toda la noche y en la madrugada llegaron a decirme que tenían que cambiarle, a mí me quedó una gran culpa, creo que yo les conté a ustedes, de cuando él me había dicho que le trajera de España la chaqueta que a él le había gustado cuando fuimos y yo le dije, yo no voy a gastar tantos reales, esa broma no es así, pero yo se la compré y yo la envolví bien en periódico para que no sintiera el olor del cuero para dársela en diciembre y le traje las colonias que a él le gustaban y eso fue lo que le di cuando vine. Bueno, esa chaqueta yo se la puse. Entonces yo siempre me quedé con esa culpa. ¿Por qué yo no se la di? ¿Por qué no se la di? Si en realidad, ¿qué me hubiera importado? ¿Por qué no se la di? Entonces yo siempre sentía mucho el olor. Cuando usted empezó a hablar sobre los aspectos fenomenológicos, yo empecé a tomar mucha conciencia sobre el olor, sobre mi sentir, sobre la actitud y sobre lo que yo les conté que yo oía las campanitas, ¿recuerdan? Ujú. Sí. Yo me senté en el altar y empecé a sentir y a tener comunicación y hice un viaje de introspección y no volví a escuchar las campanitas. Ese es un aporte. Y entendí que probablemente por telequinesis, por lo que fuera, yo misma las escuchaba, yo misma lograba eso, pero que no era en realidad tan real, que ese era mi deseo del estar en esta pertenencia, en el no soltar, en el seguir yo. No caer en aquello de soltarlo porque no es feliz, o sea, en eso no me importa, ni lo creo. Era soltar mi dolor, mi sentir. Pero sí, quiero contarles que yo sí estuve en shock. Yo no recuerdo, yo solo recuerdo que cuando yo fui a escoger la caja, mi pregunta fue, ¿cuál le hubiera gustado a él? Y había un medio problema porque mi hijo medía 1,94. Y entonces me dijeron, es que es muy grande. Y yo le dije, a mí no me importa, ve a ver cómo la hace ya, porque me urge ya. Y la quiero así y así, sin símbolos, la quiero así y este tipo de madera, la quiero ya. Pero es lo que me acuerdo, ya después no me acuerdo. Ya pasaron esos días y el sexto día me dio el infarto. Caíste en un shock muy fuerte. Y es cabal el ejemplo que estamos poniendo acá. Esa conmoción hizo que perdieras. Si te digo contigo, bueno, qué feo lo que voy a decir. Qué bueno que te dio el infarto al sexto día. Porque si te hubiera dado a los 15 días, no lo cuentas. Porque
tu organismo se deterioró tanto ante la pérdida que tuvo que reaccionar. Y tal vez después del sexto día ya te recuerdas más de lo que pasó que en esos primeros días. Podría ser, ¿verdad? Pero sí, me estás poniendo un ejemplo donde me vienes a comprobar lo que estamos platicando. Y hay personas que pasa todo lo contrario a ti, que no sienten nada, sino que se quedan trabajando y siguen trabajando y siguen haciendo y siguen haciendo lo otro. Hasta que también el organismo les dice, bueno, fulanito tiene que sentir, ¿verdad? Son como las dos situaciones extremas. Y eso te pasó a ti. Pero qué bueno de que ahorita ya estás canalizando más la situación y vas a llegar a un momento de que sí vas a superar. Tú te vas a dar cuenta cuando logres superar ya todo esto, porque para ti todavía te duele. Y gracias siempre, Shirley, por seguirnos compartiendo. Muchas gracias. Gracias, Estuardo. Gracias a ustedes, compañeros. Bien, ahora, cuando centramos nuestra atención en aspectos externos, lo que hacemos es dejarnos llevar, ya que puede facilitar el desarrollo de nuevas competencias necesarias. Por ejemplo, esa culpa que manejabas, de que no le di la chaqueta. ¿Qué sabías tú de lo que le iba a pasar? Porque si hubiera sido adivina, te aseguro que le das la chaqueta. Pero como no sabías, entonces la muerte es anacrónica, no tiene tiempo, no tiene momento. Entonces puede ser, porque me ha pasado, una señora que cuidaba todos los días a su familiar enfermo y en un ratito llega ella a la casa, se muere y su familiar enfermo siguió vivo por mucho tiempo. Porque no sabemos. Entonces, ante las situaciones de dolor, van surgiendo nuevas competencias. Y esto va a fluctuar entre el sentir y el hacer. Lo que estoy sintiendo y lo que voy a hacer. Lo que estoy sintiendo y lo que voy a hacer. Y eso va a depender de cada individuo. Cada vez hacemos más cosas cuando hemos superado el duelo. Pero hay un momento que nuestra misma conciencia dice, y qué frío, qué desalmado soy, que ya no siento. Y entonces como que regreso a sentir en algún momento. Y así vamos trabajando poco a poco ese proceso. Ahora, según este punto de vista, el duelo se complica cuando nos dedicamos o solo a sentir o solo a hacer, que era lo que nos platicaba Shirley en este momento. Y nos quedamos estancados en reflexiones interminables o evitando ese dolor de manera prolongada. Por lo tanto, los individuos que han tenido alguna pérdida deben permitirse vivir su duelo, pero también distraerse de su duelo. Y ahí es cuando van apareciendo necesidades prácticas o fisiológicas. Hay personas que pasan hasta casi 5 días o una semana sin bañarse después del duelo. Porque no tienen ganas o ahorita voy, Judith, o por cualquier cosa, pero en eso se dan cuenta, no me he bañado. Entonces en ese momento de baño, como que se me olvida el duelo. Pero cuando ya salí del baño, ya me estoy vistiendo, como que me entra otra vez el sentimiento. Puede suceder. Cuéntame, Judy, ¿qué tal estás? ¿Qué dice el Perú? ¿Cómo está el clima por allá? ¿No está lloviendo mucho o no está lloviendo? Hola, Estuardo. Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, yo ahora estoy en Lima. En Lima, en esta época ya baja un poco el frío, pero igual en las noches hace bastante frío. Hoy día salió a mediodía el sol. En el norte, en Cajamarca, en la región Cajamarca, mi familia pues está disfrutando de la lluvia. De momento no hay lluvias torrenciales, porque cuando hay lluvias torrenciales hay muchos accidentes de tránsito, también a veces el río lleva las casas, y algo similar como te ha pasado ayer, ¿no? A ti en la carretera, los salud y otros temas. Pero bueno, yo quería no sé si es pregunta o comentario, pero mientras explicaba este tema de estancarse,
durante el proceso del duelo, me lleva a pensar un poco en aquellas personas que viven un duelo o son sobrevivientes a un duelo por suicidio, ¿no? Quizás es muy diferente cuando una persona lleva el duelo, cuando sabe que su familiar o su amigo o alguien importante fallece por una muerte natural, por una enfermedad, que de alguna manera ya estaba previsto, ¿no? Pero muy distinto cuando ves que tu familiar está súper bien, súper genial, y de la noche a la mañana te enteras que partió, y luego te dicen, eh, se suicidó. Bueno, aunque ahora al menos ya poco a poco se está dejando tanto de estigmatizar el suicidio, ¿no? Porque muchas veces esto se le ha dejado ahí. Y yo estoy participando en un grupo de SAC Fundación, creo que por eso también llegué por acá. Y justamente allí en el grupo tengo compañeras y compañeros que han perdido a sus familiares por suicidio, ¿no? Y el duelo es muy, muy distinto. Usualmente este duelo normal se espera que al año, año y medio, ese tránsito, ¿no? De ir mejorando. Pero en algunas personas esto se vuelve más prolongado, ¿no? 5, 6 años. El hecho de los recuerdos, de tener las cosas, las relaciones con los otros. Y me ponía un poco a pensar en nosotros que estamos llevando este diplomado por distintos motivos, ¿no? En mi caso es el primero también por comprenderme a mí misma, porque he tenido pérdidas y con la experiencia me va a permitir comprender más a los demás, ¿no? Y claro, lo que digo, ¿por qué llegué al duelo por suicidio? Porque yo tenía un primo muy cercano que siempre nos apoyábamos, nos prestábamos dinero, nos hablábamos. Cuando él estaba en la universidad y estábamos en la sierra, cocinábamos juntos, de lo poco que teníamos compartíamos. Luego él se vino a Calima, yo me quedé en Cajamarca. Nuestra comunicación seguía por Facebook, por WhatsApp, porque ya habían redes sociales para ese entonces, en el 2015. En el 2016 él viaja a Cusco, a otra región de Perú. Se empieza a abrir con una ONG, con otros amigos y otros proyectos que tuvieron. Y siempre hablábamos, conversábamos, primita, ¿cuándo vienes? Esto, lo otro. O él me pedía dinero prestado yo, pero en esa ocasión yo le había prestado. Y recuerdo que un día lunes me llama y me dice, Judith, mira, pásame tu cuenta que te voy a depositar. Y yo le digo, pero tan urgente, tú siempre me pagas cuando vienes y me pagas en efectivo, no me depositas. ¿Cuál es el apuro? Y me dice, no, es que ya no lo quiero gastar y te quiero de una vez esto pagar. Ya le dije, está bien. Y yo recuerdo que le dije, ya está bien, mañana te llamo y conversamos un poco más. El asunto es que ese día me depositó, luego llegó martes, no lo llamé, miércoles tampoco no lo llamé, jueves tampoco, ni lo escribí porque para ese entonces no recuerdo qué estaba haciendo, pero estaba bien ocupado. Y el día viernes, no jueves en la tarde, pero ya viernes me entero, lo encuentran a él acá en Lima, en un hotel que se había suicidado. Y para mí fue súper chocante y esa culpa lo he tenido mucho tiempo y bueno, a mí la terapia me ha ayudado un montón, porque yo me sentía tan culpable de decir, ¿y por qué no lo llamé al siguiente día? Pero ¿por qué? Si yo le hubiese llamado, no hubiese pasado esto. Y así he cargado, y cada vez que me encontraba con mi otro primo, que también es nuestro mejor amigo, los tres éramos mejores amigos, él también sentía esa culpa como la mía y decía, justo yo también le dije que le iba a llamar y no lo llamé. Pero cada uno vivimos nuestro duelo distinto, ¿no?
pero ya poco a poco yo fui comprendiendo, ¿no? Y de hecho no es un primo tan cercano, es un primo en tercer grado, 4 grados que lo llamamos acá, pero me lleva a pensar un poco unas personas que pierden a sus familiares de manera más cercana, ¿no? Disculpen que me haya explayado mucho, gracias por su escucha. Usted me confirma, así yo le confirmo al instalador de una vez. Pero, perdón, ¿alguien tiene encendido? Ahora, pero es que gracias a Dios estamos ahí corriendo con varias cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Judy? Obviamente no lo identificaste, pero él ya había tomado la decisión desde el momento que te llamó para decirte que te iba a depositar. Esa ya era una decisión, porque generalmente alguien cuando se va a quitar la vida trata de cerrar todos los pendientes que tiene. Ahora, la culpa, tú que sabías lo mismo, que sabías que lo iba a hacer. Entonces, ¿por qué no lo llamé? Pero eso es pasado. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y lo que tú dices, en el duelo por suicidio sí aparecen otras situaciones, porque aquí aparece mucho el enojo también. Te peleas contigo por no haberlo llamado, pero también te peleas con él por qué lo hizo, etc. Pero sí también aquí estás tocando un tema de culpa. Tienes que trabajar esa situación para ver si lo cerramos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que revisar nosotros? Mucho de lo que está platicando tanto Judy como Shirley, revisar nuestro mundo de significado. Cuando perdemos a alguien o perdemos algo, no solo nos roban nuestras posesiones, nuestras capacidades, nuestros seres queridos, sino que nos disminuyen las creencias y los presupuestos que habían sido hasta ese momento los pilares que sustentaban nuestra filosofía de vida. Por ejemplo, un accidente de consecuencias catastróficas puede destruir nuestra sensación de invulnerabilidad. Entonces, ¿qué significa a quien perdí o qué significa lo que perdí? Por ejemplo, Judy, en algún momento necesitas dinero y se te viene a la mente y mi primo me lo prestaría, pero tu primo ya no está. Entonces, hay un significado como de compartir. Cuando él se fue, dejaste de tener con quién compartir. Y así, sucesivamente, cada quien le pone un significado. Entonces, lo que tenemos que revisar es qué significa para mí esa pérdida. Y tal vez cuando le encontramos ese significado, ahorita voy aquí, cuando encontramos ese significado, podemos enfrentar la situación. Cuéntame, Jacqueline. Hola, Estuardo, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ok. Con relación a lo que hablabas ahorita, me hizo un poquito de clic algo. Cuando mi hija tenía 3 años, yo tuve una pérdida de un bebé de 6 meses. Para mí fue chocante, espeluznante, horrible, fue lo peor que me ha pasado. Yo tenía 6 meses de embarazo, tuve una complicación con la presión y el bebé falleció dentro de mi vientre. Luego de eso, yo decía, no, yo voy a esperar un tiempo a reponerme, pero pasaron los años y yo decidí, tenía miedo a embarazarme de nuevo. Yo decía, no, ya mejor no voy a tener otro hijo, voy a esperar un poquito. Hablaba en ese momento con mi esposo y le decía, no, esperemos otro poquito. Cuando yo me decido a buscar otro bebé, pues mi esposo sufre un accidente automovilístico y muere. Entonces, luego de ello, pasaron ya 10 años. Y ya no quise ni tener una relación, ni tener más hijos. Me hace un poco de clic esto porque podría ser que hubo un significado, o sea, obviamente el dolor de la muerte de mi bebé primero, para que yo tuviera esa negación a tener otra vez, porque el médico me decía, no, o sea, puedes tener, espérate un año, espérate 1 año y medio, pero fue una no. Y luego la muerte de mi esposo, no sé si eso tiene algo que ver con lo que tú estás platicando ahorita, porque me puse reacia y pasaron los años, como te digo. Ahora pues, tengo una relación con alguien
quisiera, pasó mucho tiempo, ya 10 años, ¿verdad? Quisiera incluso tener otro hijo. Por supuesto que ya estoy un poco mayor, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que tiene algo que ver esas dos pérdidas en esa secuencia y en esos eventos para que yo haya tenido esa reacción a negarme a ciertas cosas? Y recuérdate que el temor de poder perder, no sé, fue el motivo por el que perdiste al bebé. Digamos, porque venía mal, o porque te caíste, o porque X cosa. Entonces, Eh, Perdona, solo para que agarres contexto, lo perdí porque yo tuve una subida de presión muy alta. O sea, se me subió la presión fuertísimo. Yo vivía en Zacapa y de la subida de presión al bebé le dio un paro cardíaco. O sea, se me subió tanto la presión que a él le dio un paro cardíaco. podría ser que ibas a iniciar un proceso de preeclampsia. Y entonces el temor a que vayas y a raíz de eso, la presión, ¿cómo está? Nunca pasó nada, solo Sí, es la única vez en la vida que me ha pasado eso. Fue sí, pues, única vez y no ha pasado nunca más. sí. Entonces, te quedaste en shock también, lo mismo que tocábamos con Shirley. Es como, por ejemplo, el ejemplo que voy a poner nada que ver con lo que estás diciendo. Pero digamos que te asaltan. ¿Tú dónde vives ahora, Jacqueline? Vivo en la zona 6 de la ciudad. En la ciudad. Va. Suponte que vas pasando por la parroquia y te asaltan, nunca más pasas por ahí, por el temor a que vuelva a suceder. El ejemplo, como te repito, no es nada comparable, pero es solo como para explicarlo. Tu temor a que te pudiera dar otra vez una situación. Y me imagino que tu relación cambió porque tal vez tu esposo sí quería tener otro hijo y tú no. Y entonces después te entra la culpa cuando tu esposo fallece. Y entonces obviamente te echas la culpa que por ti se murió el niño y espero que también no te hayas echado la culpa que por ti tu esposo se accidentó, pero viviste con culpa mucho tiempo. Pero Y sí, encima, perdón, y encima de todo, mi hija siempre me ha dicho, tenés un bebé, tengo una única hija, ¿verdad? Mami, quiero un hermanito, tenía un hermanito. Eh, Viví como mucho tiempo enfrascada en que no, yo la cuidaba mucho a ella. Tal vez la culpa de que él se haya muerto no, pero sí la insatisfacción de no haber podido, pues en el tiempo, digamos, haber intentado, ¿verdad? Tener otro hijo para, no sé, suplir un lugar, no, ¿verdad? Pero para volver a ser mamá, yo tenía ese deseo, esa ilusión, ¿verdad? Y pensé que iba a estar con la misma toda la vida, y todo fue así cortado como tan rápido y por ende, o sea, y por no haber tenido la decisión, también me quedo sin nada, pues si yo después decido estar sola y hoy que ya el tiempo pasó, pues tengo una pareja muy linda, es un hombre muy bueno, muy bello y todo, pero el tiempo en mí, en mi edad y todo, ya me da miedo, entonces por la edad y para aventarme otra vez a tener un bebé, ¿verdad? Pero me quedé en ese, en ese tramo, en ese impasse, que es algo que siempre me pone a pensar, ¿por qué yo no me decidí? ¿Por qué pasó esto? Y yo no tuve la valentía para decir, no, si voy a esperar año y medio, 2 años, que fue lo que me dijo el ginecólogo, voy a tener otro bebé. ¿Por qué pasó luego con el papá de mis hijos esto? O sea, eso he vivido con esa confusión, ¿me entiendes? Es como que no terminé de, como cuando tú tenés un rompecabezas y la última pieza es clave para que sepas qué es la imagen, ¿verdad? Y no la tenés. Entonces, así me siento. todavía está abierto ese ciclo, hay que cerrarlo. Y puede ser que una de las cosas que te estés diciendo es, le fallé a mi hija porque tampoco le di hermanito. Entonces ya van como 3 culpas las que te estás trabajando. ¿Te recuerdas lo que trabajamos al iniciar este módulo que hicimos el ciclo de las pérdidas? Esas tus pérdidas secundarias deberías revisarlas para ver hasta dónde te van a llevar. Y si estás decidida a tener bebé, aunque ya me dijiste la palabra miedo, pero tienes miedo, ahora le estás echando la culpa a la edad. Y después le vas a echar la culpa, pero en sí lo que pasa es de que no has cerrado ese ciclo. Pero si quieres animarte a tener familia, pues ve con un ginecólogo que te analice y si estás preparada, si tu
aparato reproductor está bien. ¿Cuál es el miedo? Pues el miedo es el volver a vivir esa situación de los 6 meses. Tranquila, poco a poco, pero quítate la culpa. Esos remordimientos no te llevan a nada, solo te dañan. ¿Cuántos años tiene tu niña grande? 20. Puedes platicar muy bien el tema con ella. Sentarte, hija, ¿tú crees que te fallé por no haberte dado un hermanito? Y si te dice que sí, es el momento de disculparte. Y si te dice que no, entonces ya cierra el ciclo. Pero no has tocado ese tema y creo que te hace falta hablarlo con ella. Pero esa es mi idea, para que tú analices. ¿Sí? Gracias, doctor. Con gusto. Sigamos, pues. Ahora veamos la tragedia de la muerte de un niño. Esto que me estaba platicando Jacqueline. Puede violar nuestro sentido de justicia o incluso nuestra creencia en la existencia de un Dios justo. La naturaleza nos ha enseñado que los hijos enterraremos a los padres, pero cuando nos toca enterrar a un hijo y más cuando es niño, bueno, cuando es niño, el niño le decimos era un inocente y cuando el niño ya no es niño, sino que es adulto, estaba en la flor de su vida. Este robo del niño que se nos muere puede quitarnos para siempre la sensación de seguridad. Y ya me sentía yo muy seguro, pero también un robo en la calle, yo soy muy seguro, pero me roban y me siento vulnerable. Yo soy muy seguro en el trabajo y me despiden, me siento vulnerable. Entonces, estas profundas revisiones van a exigir que invalidemos nuestro mundo de creencias anteriores. Porque esas creencias que teníamos nos dan consecuencias altas sobre nuestra conducta, nuestro compromiso, nuestros valores y absorben nuestro tiempo y también hace que se prolongue por más tiempo el asimilar ese proceso de duelo, esa realidad de la pérdida. También hay personas que reaccionan solidariamente y ante una pérdida, por muy traumática que tengan, van a ofrecer ayuda a los demás, recordando en el proceso a nosotros mismos que no vivimos en un mundo completamente repleto de maldad. Podemos entender la pérdida como una llamada de atención para que revisemos nuestras prioridades y asegurarnos que estamos dedicando tiempo y consideración a las personas que más valor tienen para nosotros al tomar conciencia de que como seres humanos vamos a tener un final. Yo he conocido muchísimos casos, por ejemplo, mamás que sus niños mueren por leucemia y pasaron en el hospital 1 mes, 15 días, 3 meses, 6 meses, 1 año, y van conociendo a otras mamás, ven el sufrimiento y entonces cuando muere su hijo, estas personas se dedican a atender a las demás personas. Tuve el caso, Fabi se llamaba, una paciente de cáncer, que ella cuando se enteró de que tenía cáncer, lo que hizo fue empezar a ayudar a los demás. Y entonces, las reacciones que ella tenía por la quimioterapia, ella se las explicaba, ella llegaba ahí a INCAN a explicarle a la gente, mire, usted le va a pasar esto, va a tener esto, a mí me dijeron que coma, y se ponía, ella preparaba pláticas para preparar a la gente. Y a medida, pues ella pues fue deteriorándose mucho, tuvo un cáncer muy fuerte, muy fulminante y de mucho tiempo, no, entonces no fue fulminante, un cáncer muy fuerte, pero lo mantuvo como 4 años. Y cuando ella ya se vio como ya muy enferma, ella le reclama a su mamá y le dice, mamá, yo me metí a todos los procesos de quimioterapias y radioterapias y todo por ti. Y tenía 2 hijos. Entonces ella todavía preparó pláticas para la familia de gente con cáncer para que escucharan al paciente. Fíjense que ese fue el trabajo que ella hizo. He conocido gente metida con familiares por drogadicción, adicciones y todo, y se dedican a orientar a las personas. Entonces también hay personas que en su pérdida
Lo que buscan es trabajar con los demás. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reconstruir la relación con lo que se ha perdido. Especialmente en caso de muertes de seres queridos o de rupturas relacionales, un divorcio, los individuos afectados pueden sentirse obligados a olvidar a la persona que han perdido, partiendo de la idea equivocada que deben seguir adelante sin mirar atrás. Tampoco se puede. Vamos a ir avanzando, sí, pero nunca perdimos físicamente a la persona. Pero no podemos seguir adelante sin mirar atrás, porque me va a recordar el pasado muchas cosas. Entonces, las primeras teorías sobre el duelo enfatizaban la necesidad de retirar toda mi energía emocional que se dedicaba a la relación con la persona desaparecida para poder reinvertirla en otra relación. Pero como bien dijo Jacqueline, no voy a tener otro niño para sustituirlo, no. Siempre va a haber un pasado que me va a estar recordando. Entonces, lo que tenemos que hacer es reinventarnos a nosotros mismos. En un sentido casi literal, cuando perdemos algo o a alguien, una parte de nosotros muere, sobre todo con un ser querido. Digamos, se perdió mi hermano, se murió en mí mi hermandad. Se murió mis papás, se murió en mí el que yo era hijo. Se murió mi hijo, se murió en mí el que yo era padre. Se murió en mí mi papel de esposo o de esposa. O se muere mi mejor amigo, se murió en mí con el que era mi mejor amigo, etc. Entonces en nosotros también hay una pérdida. Y por eso es que lo que nos pasa inmediatamente a la pérdida es que nos genera un vacío en nosotros mismos. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién va a ser mi confidente? ¿Y ahora con quién voy a platicar? Y ahora, digamos, mamá cocinaba rico, ¿quién me va a hacer la comida más rica? Hay un vacío que nos afecta. Esa persona especial con la que vivimos es una parte importante de nuestro pasado y ya no va a volver a estar ahí para recordarnos las experiencias y recuerdos que solo estaban vinculados con esa persona. Incluso en las pérdidas menos definitivas, como un traslado a una ciudad diferente o a cambios de trabajo, la pérdida del entorno familiar. Me voy a vivir solo. Qué rico irme a vivir solo. Pero un día que me levanto con gripe, en mi casa cuando yo tenía gripe me daban 2, ibuprofeno y agua y un vasito de agua. Hoy me tengo que levantar a hacerlo yo, por poner un ejemplo. En esos momentos, cuando tengo la pérdida, me doy cuenta. Cuando yo estaba enojado, peleaba con el fallecido y ahora ya no tengo con quién pelear. También afecta. Yo creo que les contaba, porque hoy estamos 2 grupos. Cuando murió mi hermano, con mi hermano me peleaba todos los domingos a las 7 de la mañana, porque él me llamaba domingos a las 7 de la mañana. Y yo el domingo ese día me levanto tarde. Siempre me peleaba con él y decía, pero ¿por qué no me llamas a las 8? ¿Por qué no me llamas a las 9? Y si no le contestaba era peor porque seguía llamando y llamando hasta que le contestara. Bueno, cuando ya se murió, una de las reflexiones, ¿y ahora quién me va a despertar domingo? Ahora, ¿con quién voy a pelear ahora domingo a las 7 de la mañana? Pues, entonces, faltan esas situaciones. Se me muere el perrito y yo con el perrito jugaba pelota y ahora ¿con quién voy a jugar pelota? O salía con el perrito a caminar y ahora ¿con quién voy a salir a caminar? Entonces le vamos a descubrir que nos hace falta, entonces me tengo que reinventar. ¿Qué voy a hacer diferente? ¿Cómo voy a establecer nuevas relaciones? ¿A ver? Entonces, en ese, reinventarnos a nosotros mismos. Nos guste o no, nunca vamos a volver a ser nuestro antiguo yo. Después de una pérdida importante, aunque con mucho esfuerzo voy a construir una identidad que encaje con nuestro nuevo rol.
al mismo tiempo que establecemos una continuidad con el anterior. Bueno, ya no está el ser que murió. Ahora, ¿quién soy? Bueno, pensemos en el caso, ahora con quién voy a pelear. O ahora a quién le voy a cocinar. O ahora con quién voy a salir a caminar. Y entonces me tengo que reinventar. ¿Voy a seguir haciendo las mismas cosas con otras personas? ¿O cambio de hacer cosas? Si afrontamos de manera directa los desafíos que nos plantea la pérdida y aceptamos con serenidad las cosas que no podemos cambiar, teniendo el valor de cambiar las que podemos, tenemos que preguntarnos qué resultado podemos esperar del proceso de duelo. Entonces, en lugar de estar pensando en mis culpas, yo tengo que preguntarme, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué no puedo cambiar? ¿De qué dependo? No de quién, ¿de qué dependo? Y aunque la gran mayoría de personas siguen sintiendo que les falta una parte de sí mismo, un año después de la muerte de su pareja o de su familia, prácticamente todos dicen también que sus vidas son más ricas y que intentan sacar lo mejor de cada día. No me puedo quedar estancado en el pasado. Tengo que intentar de nuevo. Aunque intentar de nuevo no significa voy a buscar pareja otra vez. O voy a buscar otra vez tener un hijo, no. Simple y sencillamente es vivir. ¿Qué experiencia voy a tener? Me reinvento. Y aquí está el secreto para salir del duelo, reinventarnos. Pero la gran mayoría de personas se quedan pensando en el pasado y no se reinventan. Y aunque puede resultarnos difícil creer que vamos a adaptarnos a una pérdida, cuando estamos inmersos en esa protesta o desesperación, no hay duda que la supervivencia y la adaptación, incluso el crecimiento, es posible. El dolor que acompaña la pérdida es un espejo que refleja lo preciosos que son los apegos que hemos establecido, cuando son apegos positivos. Y también la conciencia de la fragilidad de la vida, que puede ser un recordatorio necesario de la obligación de vivir de acuerdo a nuestras preocupaciones más elevadas. No nos afanemos, vivamos el momento, qué fácil decirlo. Qué difícil hacerlo. Dice Víctor Frank que cada época tiene su propia neurosis y cada neurosis es propia de su época. Entonces tengo la neurosis del duelo inicial, tengo la neurosis también de cuando ya superé la situación y también tengo la neurosis cuando ya no me recuerdo de la persona. Yo no sé si les ha pasado a alguno de ustedes que hay un momento que se les borra la voz o el olor o la mirada de esa persona que falleció. Entonces me entra la neurosis. ¿Cómo es posible que Iván no me recuerde la voz de la persona? Y hay otros que les vale y ni se dieron cuenta de eso. Pero cada momento vamos viviendo con nuestra propia neurosis. Con demasiada frecuencia se habla del duelo como si fuera un proceso estrictamente individual. Como si cada persona estuviera en una isla castigada en su dolor, y no es cierto. Aunque la pérdida y el duelo tiene mi significado personal, pero yo debo de entender que otras personas de mi familia o de mi comunidad están viviendo también su duelo. Y entonces, a veces, el duelo de las otras personas me fortalece o me debilitan. O hace que, bueno, cada quien está en su duelo, puede ser alguien está en la evasión, otros estén en la negociación, otros ya estén aceptando, pero no vamos al mismo ritmo. Entonces ahí también entran conflictos. ¿Cómo podemos restablecer una estructura argumental de vida que ha sido interrumpida por una pérdida?
o un acontecimiento traumático. Podemos hacerlo explicando una y otra vez nuestra historia a los oyentes a los que les importa. Dicen pena compartida es media pena. Cada uno de los cuales puede contribuir de una manera única a la evolución posterior de lo que estoy narrando. Eso es lo que se llama también una entrevista narrativa, si vamos a terapia. Como señala John Harvey, cuando compartimos nuestras historias con los demás, le damos nombre y forma a los significados de nuestra experiencia vital. Y a veces nos damos cuenta, con lo que estoy diciendo ahorita me doy cuenta de tal y tal y tal cosa. Por supuesto que eso no voy a irle a contar a todo el mundo. Sepamos con quién hablar y con quién no hablar. Hoy, por ejemplo, me tocó, anduve, como les contaba, toda la semana en la República, y hasta hoy, la persona que iba conmigo, que es un abogado, aquí finalizamos con un caso en la inspección de trabajo. Hasta hoy él me contó un montón de cosas. Que me dice, mire, no me animaba a platicarle y por eso temía este viaje que veníamos juntos, porque sabía que en algún momento yo le iba a contar toda mi experiencia de duelo. Miren, cuando empezó a hablar, vaya que venía manejando yo, porque si hubiera manejado él, creo que nos estrellamos. Una persona muy fuerte, muy enérgica, y sacó un problemita súper sencillo. Me provocó una pérdida, y miren, lloró. Y yo dos cositas le hice, mire, no le había encontrado ese sentido a lo que me está diciendo. Por supuesto que no se resolvió ahí, ¿verdad? Pero por lo menos un tema que él lo tenía tan guardado. Y ni sé cómo salió lo de la plática. Cuéntame, María Teresa. Buenas noches a todos. Buenas Conozco el noches. caso de un joven que su mamá murió por cáncer, estuvo en todo el proceso, es hijo único. Sin embargo, el embarazo fue por inseminación artificial. Entonces, en el caso de las neurosis, al perder eso de que ya no es hijo, ¿verdad? ¿Cómo trabajar esa área del padre que él no sabe quién es? Y por momentos ha querido investigar quién es, pero a la vez dice que se arrepiente porque piensa que al investigarlo puede traicionar a la mamá. Eso ¿Cuántos se años tiene? Él tiene 28. Ah, bueno. Lo que le tienes que decir, si él lo quiere hacer o no lo quiere hacer, que no se deje llevar por la culpa. O la pregunta sería, ¿cuál es el significado de saberlo? ¿Para qué lo quieres saber? Pues Ujú. lo quiero saber para buscarlo. Bueno, ¿será que el hospital le va a dar ese historial? Porque no es tan fácil. Yo me saco el ADN y ya alguien no. Aquí en Guatemala no es así tan fácil como las películas, ¿verdad? Que el ADN rápido se descubre. Hay gente, pensemos que haya sido inseminado por una persona mayor de 60 años en ese entonces, tenía 40, hace 40 años, o tal vez ya se murió, o etcétera. Pero la pregunta sería ¿para qué lo quieres hacer? De Y acuerdo. dependiendo de lo que te diga, entonces, sobre esa pregunta, guíate. ¿Estamos, Muy María bien. Teresa? Sí, ¿Quién me muchas levantó la gracias. mano ahorita que estaba hablando y no vi el nombre? Yo, Daniela. Hola, cuéntame, Daniela. Hola, tengo una pregunta. Es que ahorita voy a tener una paciente que cabal su mamá se acaba de morir y es como, o está a la defensiva, es rebelde y es conflictiva, pero realmente yo no sé cómo empezar a abordarlo, no sé qué me podría sugerir. Primero, quítale la Ujú. etiqueta. Ok. Es conflictiva, es rebelde. ¿Y qué más dijiste? Y es está a la defensiva. Primero, Ujú, si yo tú vas a atender a una persona, no vas a ujú. atender a una rebelde o a una conflictiva, porque entonces ya la vas a tratar como una persona rebelde y conflictiva. Entonces, quítale la etiqueta. Ok. Y eso es lo primero. Y eso es lo que más cuesta, quitar las etiquetas. Y entonces le vas a preguntar, ¿para qué te está buscando?
¿O cuál es el motivo de la consulta? Ok. Daniel. Pues la verdad es que está referido por su tío, que dice que tiene esas conductas y que acaba de morirse su mamá y que por eso quiere que ella reciba terapia. Entonces tú le vas a preguntar, fulanita, ahorita voy, Rosita. Tú le vas a preguntar, hola, ¿qué tal estás? Me enteré que tu mamá falleció. ¿De qué quieres que platiquemos? No de qué quieres que hagamos terapia, vas a platicar. ¿De qué quieres que platiquemos? Pues a mí mi tío me mandó. Tío, y tú aceptaste venir, pero algo tuvo que haber pasado para que tu tío te recomendara conmigo. ¿Qué esperas? Investiga qué quiere, hacia dónde va. Ah, ok. Y entonces en base a eso, es que mire, yo soy conflictiva, rebelde y todo lo que tú dijiste. ¿Y crees que esa es la mejor forma para superar lo de tu mamá? No, no, entonces, ¿cuál es la mejor forma? Entonces ya entras, pero básate en lo que ella te hable. Ah, ok, ok. Cualquier cosa me cuentas. Ok, está bien. Rosita, Gracias. cuéntame. Rosita, estás en Cobán, ¿verdad? Petén, Ah, Petén, ¿cómo está la lluvia? pues bastante fuerte. Toda la semana ha llovido. Y árboles caídos y derrumbes, me imagino. Bueno, en algunos municipios sí. Ujú. Pero acá donde vivo, gracias a Dios que no. Ah, No bueno. han habido. Ujú. Cuéntame, Rosita. Pues, ¿Qué ibas a decir? pues fíjese, Vic, que mañana yo voy a atender un niño de 2 años que me pidieron que lo atendiera. 2 años y 4 meses más o menos tiene. El niño habla perfectamente bien. Pero sí tengo un poquito de pena, digamos, trabajar con él, y me imagino que me tocaría trabajar con la mamá, pero sí necesito, digamos, ¿qué me recomienda? Le comento el caso así de una manera breve. El papá del niño trabajaba en IDAES, que tiene que ver con eso de historia y no sé qué. La cuestión de que el domingo pasado, justamente, el papá del niño tuvo un accidente y murió. Ajá. Entonces, él estaba de descanso, ¿ah? Pero le llamaron para que cubriera una emergencia porque justamente la semana pasada un compañero de él también se accidentó y estaba, o sea, sigue grave en el hospital de hecho, ¿verdad? Entonces, le surgieron una emergencia y lo llamaron a él. Él estaba durmiendo y no había escuchado la llamada. Quien recibió la llamada en este caso, pues fue la esposa, ¿verdad? Entonces, y ella fue que lo despertó. Entonces él de inmediato pues agarró la moto y iba rumbo a Santa Elena y ahí fue el accidente, ¿va? Entonces la cuestión es de que la señora ahorita pues se siente tan culpable, incluso ella no ha hablado conmigo, sino que la que habló pues fue una hermana, que son ellas las que le están buscando el apoyo psicológico porque otra tuvo un intento de suicidio, porque el niño le pregunta, ¿verdad? De que ¿dónde está papá? Y entonces los tíos lo que le han dicho que papá se fue al cielo. Entonces el niño ahora él le dice, va, de que yo me quiero ir al cielo también para ver a papá y encontrarme con papá. Entonces la señora pues se siente así como bien culpable, ¿verdad? Y por eso es que me la están refiriendo, pues, pero es para que atienda al niño y no a la mamá del niño. Entonces sí, a mí me da así como un poquito de, digamos, como de miedo de cómo trabajarlo con ellos en cuanto al abordaje, ¿verdad? Cómo se puede hacer, porque sí es un hecho muy reciente. Pues a la que vas a atender es a la mamá, no al niño. Al niño solo le vas a, porque el niño con 2 años y medio no entiende mayor cosa. En todo caso, lo que puedes hacer con el niño es ponerte a jugar. Actividad lúdica, a ver, y si ahí ves que el niño no quiere jugar, entonces, por ejemplo, el niño ahorita averigua si ya manejaba su control de esfínteres o todavía no, y explicarle, más que todo el trabajo es explicarle a la mamá de que el niño, por ejemplo, puede llegar a tener alguna regresión, que si ya avisaba
para ir al baño, ahora ya no va a avisar, o en algún momento el niño va a tener alguna pesadilla o algo, pero eso es por el contexto de lo que le están hablando los familiares, pero no es tanto trabajar con el niño, es más trabajar con la señora. Porque me dijiste de que la señora tuvo ya un intento de suicidio. Entonces, ahí sería la pregunta. ¿Qué pretendía usted con suicidarse? Es que mi hijo me está preguntando, ¿qué pasa si usted se muere? ¿El niño con quién se va a quedar? ¿Ya pensó quién se va a encargar del niño para que usted proceda a suicidarse? Bueno, yo soy muy confrontativo. Yo sé que tú no, pero yo sí soy muy confrontativo. Yo sí me iría de una vez al suicidio de ella. Tiene culpa, mire, usted le quitó algo a la moto para que se fuera a accidentar. No, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es su culpa? Por ahí te tienes que ir. Pero yo quiero que me atienda al niño. Mire, el niño no es, al niño solo hay que irle explicando. ¿Te recuerdas las primeras clases cuando hablábamos? No que se fue al cielo, sino que en algún momento Sí, sí. no es tanto de explicarle porque el niño no entiende lo que es la muerte ahorita. El niño llora porque le deben decir que tu papito se fue al cielo y se ponen a llorar. Entonces tal vez es conocer el entorno un poco. Yo te diría que por ahí te fueras en esta primera sesión. Va. Y cualquier duda que tengas, me escribes o para ver por dónde te tendrías que ir dependiendo de lo que salga. Sí, sí. ¿Sí? De acuerdo. Ahora, diferencia de géneros en el duelo. Los hombres actuamos de diferente manera a las mujeres. Y las mujeres actúan de diferente manera a los hombres. Y entre mujeres actúan de diferente manera y entre hombres también actuamos de diferente manera. Ahora, al igual que en otros aspectos de la vida, la investigación ha puesto de manifiesto la necesidad de comprender y respetar las diferencias sexuales o de género ante estas situaciones. Se conoce más el duelo de las mujeres, ya que las mujeres han sido más objeto de estudios, porque cuentan más. El hombre es menos expresivo. Pero los hombres solimos afrontar, en términos generales, la pérdida de una forma más intelectual y filosófica, sumergiéndonos en mil y unas tareas. Por ejemplo, los preparativos para el funeral, cuando se hacía en esquelas la publicación de la esquela, si había un seguro, revisar la compañía de seguro, ir a ver la caja donde se va a enterrar a la persona, avisar a toda la gente. Mientras que las mujeres son más emocionales y entonces se dedican a llamar a todo mundo, a contar y todo mundo. Ahora primero les llamo porque fíjense que se murió mi mamá y siempre hay gente impertinente. ¿Y de qué se murió? Y estaba sufriendo o no estaba sufriendo. Y uno no quiere hacer eso porque 40 personas voy a llamar y las 40 me preguntan lo mismo. O lo pongo ahora en WhatsApp o en redes sociales y 40 personas hacen el mismo comentario. Pero la mujer expresa más que el hombre. El hombre tiende a ser más fuerte. De hecho, se ha comprobado que en un alto porcentaje, ante una pérdida muy fuerte, la mujer se pone triste y el hombre se pone enojado. Al hombre como que no se le permite estar triste porque la tristeza socialmente significa vulnerabilidad. Y una mujer no puede ser muy fuerte porque entonces es una mujer agresiva. Entonces nos dejamos llevar mucho de los paradigmas. Pero cada quien está viviendo de diferente manera. Entonces lo que tenemos que hacer es adaptarnos a las pérdidas. 10 pasos prácticos para la pérdida. Primero, tomarnos en serio las pequeñas pérdidas. Dediquémosle tiempo a mostrar que nos preocupamos por un amigo que se muda lejos de nosotros. O vivir la tristeza que sentimos cuando dejamos una casa, que nos damos a nosotros mismos la oportunidad para ensayar cómo adaptarnos a pérdidas más importantes. Vivamos también las pérdidas pequeñas. Eso nos da oportunidad para aprender. Se me murió un pececillo de niño. Esa es una oportunidad para aprender. Me cambiaron de colegio por buen estudiante o por mal estudiante. Es una forma de aprender. Entonces, tomémonos en serio pequeñas pérdidas. Otro paso,
Tomémonos tiempo para sentir. Aunque las pérdidas más importantes plantean toda una serie de exigencias prácticas que hace que sean difíciles enfrascarnos en nuestras reflexiones privadas, debemos encontrar momentos de tranquilidad para estar solos y sin distracciones. Escribamos en privado nuestras experiencias si nos gusta escribir y reflexionemos en momentos de cambio para hacer una forma de mejorar nuestra sensación. Tomémonos el tiempo para estar solos. Les pongo un ejemplo. Cuando murió mi mamá, yo sabía que yo iba a ser soporte para toda la familia. Ella pues estuvo muy malita las últimas 2 semanas. Entonces, a ella la sacaron así a Capilla Ardiente como a las 2, 3 de la mañana. Yo avisé a la gente que llegaran a las 7. De 3 a 7 yo estuve solo. Con ella ahí en Capilla Ardiente, yo solito. Como que fue la oportunidad para sentir. 3 horas de platicar con ella, de estar tranquilo. Cuando ya empezó a llegar la gente a las 7, me recuerdo la primera señora que llegó a hacer, se puso a llorar y qué vamos a hacer. Y terminé yo dándole, acompañando a la persona en lugar de la persona acompañarme a mí. Y así me pasó a lo largo de todo el tiempo. Pero porque la gente me conoce y saben que yo estoy en esto, pero tomémonos tiempo para sentir. Otro paso. Esta cosa. Encontremos formas sanas de descargar el estrés. Una pérdida es estresante, entonces busquemos cómo dominar o minimizar el estrés. Puede ser hacer ejercicio, la oración, relajación, lo que les elimine el estrés. Una señora una vez me llama y me dice, mire, acaba de morir mi mamá y estoy muy estresada, ¿será que puedo ir al gimnasio a una clase de Zumba? Pues vaya. ¿Pero qué va a decir la gente? ¿Usted va a ir a bailar o se va a ir a relajar? A relajar, entonces si se va a ir a relajar, baile todo lo que quiera, pero no lo tome como un baile de gozo. Saque el estrés. No se lo dejen por qué contar a nadie y decirle, miren, terminó de morir mi mamá y lo primero que hizo fue a bailar. No, pues porque, ¿qué le importa a los demás, no? Pero es una forma de descargar el estrés. No resistirse al cambio. Las pérdidas de personas y roles que ocupan un papel central en nuestra vida nos van a transformar para siempre. Entonces lo que tenemos que hacer es abrazar esos cambios. Encontrémosles oportunidades que nos sirven de crecimiento, aunque sea muy duro en ese momento. Esforcémonos por crecer con esa experiencia de la pérdida y reconozcamos los aspectos en los que nos ha empobrecido esa pérdida. Démosle sentido a la pérdida. En lugar de intentarnos quitarnos de la cabeza cualquier pensamiento sobre la pérdida, es mejor que nos permitamos obsesionarnos en algún momento con ella. Intentando desterrar imágenes dolorosas, solamente vamos a conseguirles darles más poder. Vivamos la situación. A medida que vayamos elaborando una historia coherente, cuando ya le dimos sentido a la pérdida, nuestra perspectiva de vida va a cambiar. Confiemos en alguien. Las cargas compartidas son menos pesadas. Debemos encontrar personas que pueden ser familiares, amigos, religiosos, terapeutas, a las que les podemos explicar lo que estamos pasando sin que nos interrumpan. No con cualquiera ustedes, pero sí tenemos redes sociales. Un buen amigo o un familiar, el que me va a escuchar. O un religioso, si estamos en alguna iglesia. O un terapeuta, un tanatólogo, un psicólogo, un sociólogo, lo que sea. Un médico. Y lo mejor es aceptar con humildad los gestos de apoyo. Y también nosotros pongamos oído para escuchar, porque en algún momento nos van a devolver el favor. También dejemos a un lado la necesidad de controlar a los demás. Las otras personas afectadas por la pérdida están viviendo su manera de elaborarla y siguen su propio ritmo y no podemos obligarlos a que se adapten al camino que nosotros seguimos para elaborar nuestro duelo. Me recuerdo cuando murió mi papá, yo tenía 17
7 años. Llegaron todos mis compañeros de colegio, compañeros de la universidad, compañeros del barrio, amigas, novia, etc. Y mi tía, hermana de mi papá, va de controlar qué estábamos haciendo. Obviamente, cuando los amigos que llegan, lo que quieren es darle tranquilidad a uno, pues hacerlo reír en algún momento. Y mi tía, cuando me veo reír, me va a decir, ahí se recuerda que no es un chucho el que está ahí en esa caja, ¿verdad? Deje de estarse riendo. Está demostrando que no quería a su papá. Ni le contesté a ustedes, ni le contesté. Obviamente a los 17 años, yo vengativo, me le empecé a controlar y cuando la vi riendo, se le fui a reclamar lo mismo y le dije, ¿se recuerda lo que me dijo hace un rato? La única diferencia es que nosotros estamos pagando el entierro y usted no. Así que si no le gusta, la puerta está abierta. Dejamos de hablarnos un tiempo con ella. ¿Qué necesidad de hacerlo? O hay gente que dice, mire, que le llega a decir un no llore porque tiene que apoyar. Si yo quiero llorar, lloro y qué. O no vaya a llorar y también le puedo decir a la persona, si no tengo ganas de llorar, así que no se chute, no se meta, etcétera. Pero no controlaremos a los demás. Yo me controlo a mí mismo y que cada quien mire que sale. Por supuesto, que si alguno se quiere matar o suicidar, ahí sí me intervengo. O si no me interesa, si esa persona se va a suicidar y todo, pues que le dé, ¿no? Pero más que controlar a los demás, controlemos a nosotros. Ritualicemos la pérdida de un modo que tenga sentido para nosotros. Con la pandemia nos cambió mucho lo de los funerales. Y antes la gente quería velar toda la noche, que era como lo más significativo, sobre todo para la gente mayor. Ahora no se podía. Oye, ahora aquí en Guatemala ya hay funerarias que a las 10 de la noche le dicen a uno, bueno, vayan a descansar y mañana se abre la capilla a las 7 de la mañana. O hay funerarias que ofrecen ahora servicios de video, que van a hacer un no sé qué. No sé qué. Si yo lo quiero hacer, lo hago y si no, no. Pero si el funeral no me quedó satisfecho, entonces yo podría decir, pensemos que fue la abuelita la que se murió. ¿Se recuerdan que la abuelita nos invitaba todos los sábados a tomar caldo de res? ¿Por qué no nos juntamos el sábado a hacer un caldo de res para despedirnos de ella? O alguna forma creativa de honrar sus pérdidas. Podemos ritualizar la pérdida de un modo que tenga sentido para mí. Puede ser que unos días después yo vaya al cementerio solo o vaya al lugar donde le gustaba ir a la persona y me siento como que soy loquito a platicar con esa persona. Pero esa es otra forma de ritualizar mi pérdida. También cosechemos el fruto de la pérdida. Revisemos nuestras prioridades vitales y cuáles son las oportunidades que tenemos de acuerdo a nivel de futuro. Sin olvidar a la persona, debemos dejar que nuestras reflexiones constructivas encuentren una forma de expresión en acciones adecuadas para ayudar a otras personas que lo necesiten. También centrémonos en nuestras convicciones religiosas. Cada quien tiene su religiosidad o su filosofía de vida. Concéntrese en lo que ha aprendido o lo que quiere hacer. Podemos utilizar esa pérdida como una oportunidad para revisar mis creencias religiosas. Yo sé que personas a raíz de una pérdida cambian de religión. Si lo quieren hacer, háganlo. O cambian de espiritualidad. O se aferran más a su religión. Y también se pelean con Dios. No se preocupen. Peleense con quien se les dé la gana siempre y cuando no hagan daño. A Dios nunca le van a hacer daño. Pero centrémonos en mis convicciones. No, hay personas que se acercan. Mire, hermana, fíjese que ahora que murió su esposo, es la oportunidad para que encuentre a Cristo. Y no es ese el momento. Ahora, es comprensible que en ocasiones intentemos simplificar el complejo de consolar a otra persona diciendo, yo sé cómo tú te sientes. Eso no es cierto. El tiempo cura todas las heridas o los caminos del Señor son inentendibles.
Estas respuestas hacen más mal que bien. Una vez escuché a una señora que le dice a alguien, a mis más sentido pésame, sé cómo se siente, y la otra persona le contó, dígame cómo me siento. Pues debe sentirse así. No, no me siento así. Obviamente, ¿qué pasó? Entonces, no es el momento de ir a dar discursitos, es momento solo de acompañar. ¿Qué no debemos hacer? Decirle al doliente, llámeme si necesita algo. Ahí lo que único que estoy diciendo es como zafando. Este tipo de ofrecimientos indefinidos captan la idea de nuestro ideo es que no se ponga en contacto conmigo. Sugerir que el tiempo cambia todas las heridas o cura todas las heridas. Las heridas de la pérdida no se curan nunca por completo. Y el trabajo del duelo es más activo que lo que sugiere esta frase. Cosas que no se deben hacer, eso decir sé cómo te sientes. Cada persona experimenta su dolor de una manera única, por lo que lo mejor que podemos hacer es invitar al afectado a compartir sus sentimientos en lugar de dar por supuesto que los conocemos. Tampoco usar frases malas de consuelo como hay otras personas por quien vivir. Eso yo lo sé yo, pero yo ahorita mis otras personas por las que tengo que vivir están bien. Los caminos del Señor son inentendibles. Si ni yo mismo entiendo lo que está pasando, menos los caminos del Señor. Esto solo va a convencer a la persona de que no nos preocupa lo suficiente. Tampoco intentemos que la persona se dé prisa en superar su dolor, animándola a ocupar su tiempo, a regalar posesiones. El trabajo del duelo requiere paciencia, tiempo, y no puede hacerse con un plazo de tiempo fijo. Hay personas que dicen, mire, fulanita, cuando llegue a la casa, junte toda la ropa y vaya a regalarla a un asilo. No, no me tiene por qué dar ese consejo. O mire, llego a su casa y arreglemos la casa y cambiémosla. No, no es el momento. Cuando la persona quiera hacerlo. Ya la habíamos visto. Cosas que sí se deben hacer. Y no tener vergüenza, Matías. Abrir, perdón, Rosa, Rosita. No, bueno. Por ejemplo, sí podemos hacer ¿cómo estás hoy? Ya cuando pasó el duelo, he estado llamar a la persona, ¿cómo te está yendo? Y escuchamos más de lo que hablamos. Escuchemos en un 80% y hablemos solo un 20%. Hay muy pocas personas que se toman el tiempo para escuchar las preocupaciones de los demás. Aprendamos a ser una de ellas. Yo generalmente, cuando conozco mucho a quien falleció, llamo a su familia, ¿cómo estás? ¿Necesita algo? En algún momento he llegado a ver a la persona y tal vez, mire, pasé por acá y pasé comprando un cafecito, aquí se lo paso dejando. Okay, un café, un vaso de cartón de café. Y si quieren platicar, platican, y si no, no solo pasé una taza de café. También podemos ofrecer ayudas concretas y tomar la iniciativa de llamar a la persona. Respetamos la intimidad del superviviente. No me voy a meter a preguntar, pero sí esperemos momentos difíciles, en algún momento llegar y acompañarlo, ¿cómo vas? Ya regresaste a trabajar, si la persona trabaja o si no está trabajando, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres hacer un plan de acción? Si necesitas, yo puedo estar aquí contigo para que platiquemos. Es estar ahí. También podemos esperar momentos difíciles en el futuro, con intentos activos de afrontar sentimientos. Entonces estamos acompañando a la persona. A veces podemos hablar de nuestras propias pérdidas y cómo nos adaptamos a ellas. Como decir, mira, sé que ya llevas un mes de estar en tu proceso de duelo. Cuando yo llegué al mes, yo hice esto, esto y esto y esto, y eso me ayudó. Y también hice esto y esto y esto, y eso no me ayudó. Solo te lo cuento por si te sirve.
Cosas que sí se deben hacer, establecer contacto físico. Si la persona acepta un abrazo, pues dale un abrazo, darle la mano. A veces cuando yo llego a dar un pésame ni necesito hablar, solo abrazo a la persona y la persona se suelta en llanto o acepta el abrazo, o en algún momento yo ya quiero que me suelte, pero la persona se aferró porque no había nadie. Entonces solo estoy ahí. Ser paciente con la historia de la persona que ha sufrido la pérdida, y si en ese momento me quiere compartir sus recuerdos, pues ahí estoy para oírla. Bueno, ahora veamos los rituales. Aquí voy a tocar un poquito sobre análisis transaccional. Esta es una teoría que trabajó Eric Berne. El análisis transaccional, mucha gente lo descartó como psicoterapia, pero la mejor terapia del análisis transaccional son las terapias de redecisión. Todas las culturas humanas tienen ceremonias para reconocer el fallecimiento de sus miembros. Ceremonias para reafirmar sus vínculos formales e informales existentes entre los supervivientes. Y la ritualización de la pérdida y las funciones psicológicas que estos rituales tienen ayudan para quienes siguen viviendo. Por ejemplo, el papel de un funeral tradicional en el proceso de darle sentido a la pérdida es un ritual que va a ayudar a elaborar el significado. Yo he estado en varios eventos, por ejemplo, estuve en un funeral garífuna, estuve en Livingston. Por cosas de viaje, por mi trabajo me toca viajar mucho. Diferente ver, por ejemplo, a la gente de Livingston bailando en el cementerio Punta, que esa es una forma del proceso de duelo. Por ejemplo, en el interior, por el área de Oriente, donde en muchos pueblos, los más cercanos deudos velan en la casa de uno de ellos y para el deudo, su trabajo es estar cocinando. Pasan cocinando todo el día para atender a la gente. En las funerarias, o por ejemplo, hasta hay rituales como que pasan una bandeja con cigarros, por si alguien quiere cigarros. Hay naipe, hay gente que toma trago. En algunos pueblos, por ejemplo, en San Juan Zacatepeques, dependiendo de la categoría del muerto ante la sociedad, dan pollo, o dan carne de marrano, o dan no sé cuánto. Así es la comida, la forma como visten al fallecido, etcétera. Son parte de los rituales que sirven para ir cerrando esas heridas. Ahora, Eric Berne hablaba de una programación social, que son los actos sociales, pasatiempos, rituales, encuentros, despedidas y otras actividades. A este modo, aquí es estructurar el tiempo. Se le conoce como rituales o ceremoniales. El ritual de un católico que va a hacer una misa, un no católico cristiano que va a llegar a alabanza, los masones que van a hacer un acto, un ritual. En comunidades indígenas hacen tal forma, en comunidades de gente descendiente de otra forma, etc. Es un ritual, es una ceremonia. Cuando los entierran, que alguien habla, o que piden que lleguen mariachis o tríos, o que pongan música de narcos, o que lleguen vestidos de determinada forma, etc. Esos son rituales. Las personas en un ritual se rodean de otras personas afines y potencialmente propicias para esas transacciones más comprometidas personalmente en cuanto a la intensidad emocional de las caricias. Entonces, en el ritual, digamos que van a rezar o van a orar en ese momento, la gente que no quiere se sale y no está en el ritual. Hay otras personas que estructuran el tiempo como pasatiempos. Hay gente que llega, se sienta, no hace nada, ahí sí que pasó el tiempo, se quedó 3, 4 horas en el velorio, o como pasatiempo se puso a platicar con gente,
o se puso a caminar, o se sale afuera de la funeraria a echarse su cigarrito, o como pasatiempo se sienta hoy que está de moda el teléfono, está metido con el teléfono. Es una forma de estructurar. Estoy acompañando, pero pasando el tiempo. Los rituales, que es como lo más fuerte de lo que estamos viendo, son aquellos periodos de tiempo durante los cuales hay un número más o menos grande de comunicaciones fluidas. Superficiales. El ritual es superficial. No hay intimidad. Son formas previsibles de una relación, por ejemplo, ir a saludar, modales de urbanidad, hábitos culturales, rituales religiosos, que van a poner el sello de la educación y la cultura. Por ejemplo, ¿vieron ese ritual del entierro de la reina? Ella organizó todo su entierro. Quiénes iban a caminar primero, quiénes iban a hacer eso. Y eso la gente lo prepara, hasta cómo me voy a vestir. Cómo voy a vestir al fallecido. Es parte del convencionalismo. Y es una forma de suavizar un intercambio social. Luego, también los rituales son, por ejemplo, empleos del tiempo socialmente programados, en los cuales todo el mundo está de acuerdo en hacer lo mismo. Se van a hacer pautas de comportamiento aprendidas de padres y educadores, nos programan socialmente y son sostenidas por las normas socioculturales. Hay una proporción de conductas de rituales, de fórmulas y de procedimientos consagrados que todos aceptamos. Por ejemplo, el momento del entierro, que la gente va a llegar vestida de negro, como que no van a haber risas. Por ejemplo, en el caso de la reina, todas las coronas tenían que ir, los miembros de la monarquía, todos tenían que ir con sombrero, las mujeres, de vestido, etcétera. Los rituales tienen como misión que las personas puedan pasar un tiempo en común, pero sin tener que intimar o aproximarse emocionalmente demasiado unos con otros. Son poco comprometedoras y en ese sentido contienen un cierto matiz defensivo y mecánico. Tanto prescindir como abusar de los rituales como el formalismo excesivo en las relaciones sociales puede ser causa o consecuencia de desadaptación. Por ejemplo, hay personas que ahorita como ritual, ya eso ya se ha quitado, la mujer pasa un año de negro. Y eso en algún momento puede generar algún problema para la persona. Mi sugerencia es que revisen qué rituales hacen y los establezcan qué es positivo y qué es negativo para la persona. Para poder definirlas. Por ejemplo, que un ritual, a partir de, durante 6 meses no vamos a escuchar radio en la casa. O no voy a escuchar música. Para mí es una actividad negativa, porque la música relaja. Ya no van a haber carcajadas. Y si yo toda la vida me he reído a carcajadas, ¿cómo aprendo a reírme ahora? Y actividades positivas, por ejemplo, como ritual, podría ser que vamos a hacer una comidita para despedir al duelo, o acabo de ir a los 9 días de una persona que esta persona era muy religiosa y era muy devota al rosario, y ella pidió que para su misa de 9 días regalaran un rosario con una oración, y vieran qué bonito, hicieron un pergamino y regalaron el rosario en una cajita con la foto de ella. Para mí fue bonito, yo ahí lo tengo guardado. Para alguien que no es católico o que no le gusta el rosario, puede ser una actividad negativa. Pero yo voy a escoger las positivas, las que me hacen bien. Así como los rituales van a estar los juegos psicológicos. Ahí es donde entra la culpa. Los juegos psicológicos son transacciones ulteriores de naturaleza repetitiva con un pago psicológico bien definido. En un juego hay un ganador y hay un perdedor.
Entonces, una transacción ulterior significa que la persona finge hacer una cosa mientras en realidad está haciendo otra. Y todos los juegos implican una farsa, un timo. Pero un timo solo va a dar resultados si hay una debilidad con la que se puede conectar. Un truco para poder agarrar. O sea, alguien quiere jugar emocionalmente conmigo y si yo me engancho se convierte en juego. De lo contrario, no. Entonces hay personas, mira, estoy tan triste que necesito un trago. Y se fueron a meter a la cantina o a un bar ahí en un pueblo y terminan bien bolos todos. Ahí cayeron en un juego, pues. Porque yo no tengo ninguna, no estoy sintiendo la necesidad del trago y por acompañar al otro caí enganchado. Y después no estuve en el velorio por estar echando los tragos, por poner un ejemplo. A continuación, después de ese juego donde nos enganchamos, viene un momento de confusión, mientras el blanco trata de entender, o el fin, lo que ha pasado, y luego ambos jugadores cobran su pago. Ahorita voy, María Teresa, y el juego termina. El pago, que es mutuo, consiste en sentimientos no necesariamente similares que el juego provoca en la persona y en el que responde. Cuéntame, María Teresa. Gracias. Es que, bueno, no es de juegos, pero sí a través de ritual. Conozco una chica que ahorita tiene 17 años, pero ¿Puedes hablar un poquito más alto que casi no te oigo? de acuerdo. Conozco a una chica que tiene 17 años, pero en el 2021 su papá murió por COVID. Cuando estaba en intensivo les avisaron, ella hizo una carta para que al menos se la entregaran porque no pudo entrar a verlo, pero cuando llegaron al hospital ya no, el papá ya estaba muerto. Entonces ella se quedó con ese sentimiento de que no pudo despedirse ni siquiera por la carta. ¿Cómo trabajar eso con ella? Gracias. Pues lo que tienes que platicarle es, mira, en ese momento no te pudiste despedir. Si todavía te hubiera guardado la carta, ¿no te gustaría ir a leérsela donde él está enterrado? La metieron en la caja, lo Ah, enterraron bueno. con la carta. Entonces la metieron en la caja. Entonces ahí pues decirle, mira, tu papá te conocía. Y tal vez no hacían falta palabras, a ti ya no te dio tiempo. ¿Qué culpa tienes tú que no te diera tiempo? Pero él sabe lo que tú sentías. Como lo que tienes que hacer es quitarle la culpa. Gracias. Y hay mucha gente que lo que hace es atacarle la culpa. Entonces vengan y le dicen a esa niña, mira, ¿y cómo es posible? Tu papá se acaba de morir y ya hoy andabas ahí abrazándote con el novio. La abrazada con el novio es diferente al dolor de la persona. Pero hay gente que lo que hace es como generar culpa. Ese es un juego psicológico. De acuerdo, gracias. Los juegos psicológicos hablan de los conflictos como forma de comunicación equivocada con doble mensaje. Esto, en los años 50, apareció el triángulo de Karpman, donde hablaba que en los juegos psicológicos la persona actúa como víctima, luego cambia de papel de víctima para convertirse en un castigador o perseguidor, y luego cambia en el papel de salvador. Por ejemplo, llego yo con la persona, mi más sentido pésame. Yo no estoy para escuchar a nadie ahorita, me contesta la otra persona. Entonces, yo iba como salvador a dar el pésame y la otra persona vino y como perseguidor me gritó. Y en determinado momento esta persona castigadora reacciona, que pura lata fui, esta persona me vino a dar el pésame, cómo la traté, me voy a disculpar. Entonces la persona se va a ir a disculpar. Mire, disculpe, ay, mire, yo no soy para disculpas, yo vine aquí a apoyarla y usted fue un abusivo. Entonces yo que era víctima ahora caí en el papel, o yo era salvador y ahora caigo en el papel de castigador, y entonces empezamos a jugar roles donde lo que vamos a generar es conflicto. Y eso pasa mucho en situaciones de pérdidas. El perseguidor, según este cuadro de Karpman, el perseguidor busca la necesidad de controlar a los demás. El salvador tiene la compulsión de estar ayudando a los demás y la víctima se pone en la tendencia de víctima con vivencias de autocompasión. Entonces, para caer en el juego tiene que haber un perseguidor o un salvador o una víctima, por lo menos tienen que haber dos.
para poder engancharnos al juego. Eso es lo peor que podemos hacer. Es la peor forma de trabajar el proceso de duelo. Hay que hacer un ejercicio también de que casi no van a haber actividades positivas. Más van a ser actividades negativas en un juego psicológico. Luego va a venir la intimidad. La intimidad es una forma positiva. Esta es la forma de estructurar el tiempo con mejores refuerzos positivos e incondicionales, que va a proporcionar fórmulas de comunicación complementaria y profunda, generalmente corte emocional. Intimidad es estar con otra persona. Muchos piensan en la intimidad es estar solo. No, eso es aislamiento. Los periodos de intimidad tienen lugar cuando las personas están emocionalmente bien. Esta intimidad va a corresponder con fórmulas de conducta caracterizadas por ser espontáneo, natural, y cada vez van a haber menos niveles defensivos, que en mayor o menor medida van a presidir a las otras formas de organizar el tiempo que habíamos platicado. Desde la intimidad se dan y se reciben refuerzos de forma espontánea y complementaria, y no existen niveles ocultos como en los juegos psicológicos. Y en algunas ocasiones, la intimidad se da en la confianza, en la amistad y en la franqueza. También puede haber, por ejemplo, una intimidad entre madre e hijo, entre abuelo y nieto, entre hermanos, el poder expresarse. Ahora, los periodos de intimidad más frecuentes con la relación de pareja, la familia, los amigos, y que se producen en un contexto social, nunca es estar solo, es estar con alguien en que emocionalmente estamos conectados en esa emoción y nos va a recibir y nos va a dar afecto y ternura. Ahora, la intimidad, mucha gente no la usa porque puede generar temores, porque en la intimidad yo me desnudo emocionalmente, me quito todos los mecanismos de defensa y barreras, y eso puede implicar riesgos y hacerme vulnerable. Por lo tanto, para que haya intimidad, se requiere de compromiso, solidaridad, responsabilidad y riesgo. Y aunque es la forma más deseada de emplear el tiempo, es la que la gente le tiene más miedo. Y en muchos casos, las personas evitan de forma defensiva la intimidad para no comprometerse. También hagamos ejercicio de actividades positivas y negativas en cuanto a la intimidad. Ya estoy terminando. Dice Pablo Neruda, si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Por favor, preguntas, comentarios el día de hoy. Sí, buenas noches, maestro. Hola, Iván. Aquí, Iván de Shela. Fíjese que yo solo quería hacer un comentario con respecto a lo que preguntaba la compañera anteriormente con respecto a la carta que no llegó al familiar, ¿verdad? Ya antes de morir de COVID, ¿verdad? Y llegó la carta, pero ya era demasiado tarde. Yo tuve la oportunidad de trabajar en COVID aquí en Shela, en la unidad de cuidados críticos, y pues yo le sugeriría que la persona que perdió a su familiar, imagino que fue en el hospital, ¿no? O en alguna clínica privada, que se pusiera en contacto si en algún momento dado hubo psicólogo que estuvo intermediando ahí, que se ponga en cuenta, o alguien que cuidó a la persona en los últimos momentos de su vida, para que le cuente cómo fue la experiencia, cómo fueron los últimos momentos de esta persona antes de morir, porque nosotros estuvimos también atendiendo clínicas post-COVID acá en el Temporal, y la gente llegaba y cuando llegaban a consulta con nosotros, por ejemplo, yo tuve mi paciente que estuvo en la unidad de cuidados críticos con escafandra, se murió su papá, se murió su hijo el más pequeño y se murió su esposo, ¿verdad? Entonces ella en algún momento dado perdió la conciencia, entonces ella no podía resolver su duelo. Al momento de que ella fue mi paciente, yo le estuve llevando su proceso y le estuve comentando cómo fue la situación,
qué fue lo que dijeron, de lo que yo pude anotar en mis notas evolutivas, qué es lo que dijeron, qué es lo que no dijeron. En fin, entonces sería bueno de que se pudieran poner en contacto con las personas que estuvieron con el paciente que falleció en los últimos días, por ejemplo, para que eso le ayude a la otra, a la familiar de 17, para que vaya, pues, resolviendo su duelo, ¿verdad? Por lo menos eso nos ayuda a nosotros bastante, nos ayudó bastante a nosotros acá, comentarle, ¿verdad? Que tuvimos el contacto directo con el paciente. De acuerdo, excelente. Gracias. Ahora, lo único que hay que preguntarle primero a la chica es si lo quiere hacer o no. ¿Verdad? Porque preguntarle, mira, ¿tú qué quisieras hacer con respecto a qué? A lo que pasó con tu papá. ¿Te gustaría que averiguáramos en el hospital? No, no quiero. Entonces ahí ya ni nos metemos para que la persona no se sienta tan forzada. Pero lo que está diciendo Iván es muy cierto. Ahora, yo tuve casos de personas que sufrieron mucho su muerte. Y entonces repetir la historia sí puede abrir heridas 2, 3 años después. Pero hay que preguntarlo, ¿verdad? A la persona qué es lo que quiere. Pero sí me parece bien tu comentario, Iván. ¿Alguien más? Olga, no has hablado nada hoy. Yo, ¿A quién yo? Shirley, cuéntame, Shirley. gracias. Viera que esto que usted está hablando de los rituales, en realidad, por mí, a mí me da mucha paz. Increíblemente, pero, por ejemplo, cuando pasó lo de mi hijo, yo determiné, yo aquí tenía un adagio y era, hoy hay convocatoria militar. Y eso era aquí de temblar. Cuando yo decía, tocaba las puertas y decía, hay convocatoria militar a las 3 de la tarde, todo el mundo estaba antes de las 3. Y era, ¿por qué hiciste? Me di cuenta, juntaba todo un listómetro y a solucionar. Ah, la convocatoria la hacías tú, con tu familia. Sí. Ah, yo pensé que convocatoria, ya te entendí. Sí. Sí, yo hacía eso. Cuando pasó lo de mi hijo, yo dije, va a haber convocatoria en Navidad. Esta Navidad hay convocatoria. Esta convocatoria se va a llamar el Escuadrón de Patrick. Y yo boté el árbol viejo, lo que fuera de nuevo, no me importa. Mandé a hacer en serigrafía con una muy buena empresa, trabajan muy bien en diseño, solo caras de él, en diferentes poses, en diferentes estilos, pero todas dentro de un árbol de Navidad de cartulina con diferentes colores de la Navidad. Yo siempre he sido muy del color morado. A mí me encanta. Trapos, ropa, chunches, chécheres, todo lo que sea morado. Entonces dije, lo voy a mezclar con cosas moradas en el suelo, en las puntas muy leve, pero todo va a ir solo con fotos de él. En realidad me sentí, yo no sé ellas dijeron que sí, pero al final del tiempo a mí me han dicho que todo tiene que ser como yo digo y que si no es así, que de Troya. Yo tengo respuestas muy crudas. Puedes decidir, ya tienes edad. Yo voy a seguir siendo así. Sonó feo, no pienso cambiar. No quiero, no voy a hacerlo. Entonces dije que a partir de ese momento todas las navidades iban a hacerse diferentes. ¿Qué pasa desde aquel momento? Bueno, acá, y pasó una anécdota, pero no me preocupo. Todos los 24 y los 31 se hace lo que se llama un gonquio familiar, donde aquí en este jardín se ponen instrumentos musicales que están en el altar, se ponen velas, se ponen las fotos, se pone el gonquio antes de que suenen las campanas y aquí no se escuchan celulares, aquí todo el mundo tiene que estar
poniendo las cartas que va a quemar. El que no quiere estar, que no esté, pero el que está va a tener que jugar el rol de poner cartas. No importa lo que diga la carta, tiene que poner algo, ahí tiene que quemarse algo, ahí hay una fogata, aquí hay una chimenea. El 31 se hace eso. Bueno, ese ritual a mí me da una gran satisfacción hasta que llegue el otro. En una de esas toca la puerta, venía un pintor llegando medio famosillo y entonces era 31 de diciembre y yo le digo, mira, ya van a ser las 12 y aquí ni se cena a las 12, ni se habla a las 12 porque hay un ritual, ni se contestan los teléfonos. Aquí nadie saluda a nadie, como hasta la 1 de la mañana, porque ese ritual dura 50 minutos. Entonces me dijo, sí, yo me quiero quedar. Entonces me dijo, ¿usted me permite filmarlo? Y yo le dije, no, esto no se puede, esto no se va a filmar, punto. Y entonces sonó su teléfono. 12 y piquito. Yo paré el gonque y las campanas y me quedé viéndolo. Y hay un ritual por hacer de pedir permiso, etcétera. Y me paré y vine y le dije que desocupara, por favor, el área, porque eso violentaba el gonquio. Y bueno, no importa, se fue. Y otra vez a empezar. No era seguir, era empezar. Pero a mí eso me da, a mí. Y yo no sé, ya ahora mis nietos van por la misma vía, porque mi hija se los trae y mi nieta mayor ya hace carta y ahí está, ¿verdad? En medio de todo eso aquí no hay cena, o sea, la cena está. Mientras ese ritual se hace, aquí nadie hace nada más que repetir, porque es un mantra del gonquio, Namyo Horengekyo, Namyo Horengekyo. Ok. El siguiente ritual es que yo voy al cementerio y yo pongo la canción de él, de por qué yo quería ponerle Patrick, porque fue en un vuelo que yo iba para España, estando bastante joven, pues más o menos, tenía 40. Entonces le pongo la canción y pongo todo un ritual de conos que se usan también en el gonquio, pongo la música y pongo el incienso. Pero a mí, por ejemplo, los rituales sí me dan mucha paz. Yo siento mucha tranquilidad con eso. Excelente. Es eso. Gracias, Shirley. Y te digo, No, pero muchas también hay gracias. rituales que son negativos. Pensemos, un ritual que me dé dolor, ¿para qué lo voy a hacer? Un ritual que me hace bien, yo tengo que vincularme con lo positivo. Y en la intimidad, por ejemplo, pensemos, ¿quién es la persona más allegada conmigo? Con esa persona voy a intimar, no con la persona con la que no me comunico. Parte de nuestra programación, de lo que tendríamos que trabajar. Pero interesante lo de tu ritual, y me imagino, no te estoy deseando muerte, pero cuando a ti te toque, tus hijas van a hacer un ritual interesante. No les preguntes, eso va a quedar a sorpresa y lo vas a ver desde el más allá de ese ritual, porque las estás acostumbrando a rituales. No, pero vieras, Estuardo, que esto como ya tiene su romería, cuando a mí me dicen cuántos años, yo no llevo los años. Yo nunca los cuento. Un día que me preguntó, creo que usted tuve que hacer la suma aquí, regla 3, porque yo no llevo eso. Y bueno, aquí se ha hecho tan arrechamente que duran hasta 2 días, porque a veces quieren poner 3 cartas. A veces 3 cartas a cada persona, ¿verdad? Porque incorporé a mi papá, incorporé a mi mamá, incorporé cada uno lleva también su gancon, son cosas musicales, pero de la India. O sea, pero todo se llena. Desde la mañana todo eso se llena. Y entonces están con la ilusión de que entonces voy a pedir para la sabiduría. Voy a pedir, bueno, haga todo lo que le dé la gana. Y hay gente que, o sea, ellos llenan a veces hasta 5 cartas. Que, o sea,
se hizo un combo entre ellos. Yo no, yo hago las mías. Sí. Tú solo estableces el ritual y cada quien vive el ritual a su manera. Y así es como tiene que ser. Pero viera que sí, en algo que usted tiene razón es que ahora, no sé, o sea, no les da hambre, lo disfrutan porque después es la fiesta. O sea, aquí puede sonar el teléfono, el fijo, porque los celulares se tienen que apagar y ya se apagan, ya yo no tengo que decir nada, eso es de cajón. Y ellas antes, cuando tenían novio, ya venían, como decía mami, venían confesados. Entonces de ahí. Ahora Dari, que está casada, y el esposo también, que él dice que es ateo, no importa, pero este es un ritual que es así y así es. No importa lo que usted sea, no, pero aquí traiga una carta, aunque no traiga nada, eso es parte del ritual. Pero sí, o sea, ya, por ejemplo, mi nieta el otro día, ahorita que dijo usted, dice, Nona, ¿a quién le van a quedar todas las cosas del altar? Porque son muchas. Y yo cuando viajo siempre compro periquitos, chunches. Y yo le dije, mi amor, a mí no me interesa. Y dice, ay, es que tenemos que hacerte tu ritual. Yo le dije riéndome, ay, seguro les va a dar pereza. Y dice, a mí nunca me ha dado pereza. Pero bueno, es eso. Igual lo hacemos en el cumpleaños de Patrick. Se hace ponerle el que le gustaba. Y yo una vez les conté que el cuarto de él está igual, lleno de todo. Entonces pongo el pasaporte, porque a Patrick le encantaba viajar. Le pongo el pasaporte y le pongo el queque del lado de vainilla que le gustaba. Porque la foto, además él tiene un óleo de como de 4 metros. Entonces cada uno llega y le desea el feliz cumpleaños y se le pone música que a él le gustaba, de Serrat. Y las canciones que le gustaban, hay unas de un español, X. Pero eso lo hacemos también en el cumpleaños. Muy interesante. Y son rituales que ayudan, ¿verdad? Muy bien. A mí me gustan. Excelente. Que te gusten y que te hagan sentir bien. Muy bien. ¿Alguien más? Era para contarles y darle muchas gracias. De acuerdo, gracias Shirley. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos quedamos acá. Como nada, se terminó el módulo y empezamos la otra semana con el módulo de apoyo y acompañamiento tanatológico. Creo que María René toma nota de las personas que ingresamos a clase. Así es, Vilma. Bueno, nos quedamos. Buenas noches, perdón, Link, es que... Sí, Jacqueline, cuéntame. no solamente pues agradecerle a los compañeros, y compañeras pues que nos compartieron sus experiencias de vida, ¿verdad? Es algo que pues en lo personal yo pues agradezco bastante, ¿verdad? Y pues también felicitarlo a usted, ¿verdad? Porque como siempre nos orienta y lleva la clase pues de una manera muy, muy ordenada, ¿verdad? Y bueno, y que hay que seguir adelante. Dice Como usted Ligia, dijo, es gracias fácil de infinitas. hablar, pero difícil de hacer. Sí, yo sé. Ligia Orrego dice que gracias infinitas por sus experiencias. Saludos, Ligia. Bueno, Feliz noche a entonces, todos. terminamos septiembre y como nada, nos vemos el otro mes, vaya en octubre. Que descansen. Muchas gracias. Una feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Feliz noche a todos. Buenas noches. Gracias. Feliz noche desde el puerto de San José. Ahora no te había oído, Carla. Feliz noche. Feliz noche. Ah, no, Ligia. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Estuardo, muchísimas gracias. A la orden, Shirley. Gusto de oírte como siempre. Gracias.